Hola, exploradores, bienvenidos. Ya estamos por aquí un poquito retrasados, perdón. Pero ahorita les vamos a presentar a nuestro invitadísimo de honor. Antes queremos pues darles unas breves noticias de las actividades que vamos a tener acá en GeoExplora en el mes de diciembre. Para ustedes, especialmente diseñadas. Y bueno, pues como saben, tenemos los talleres que vamos a estar impartiendo en diciembre y que están dedicados a la evolución. Acuérdense que todo este mes estuvimos hablando de el registro fósil o noticias nuevas en el registro fósil en la paleontología de México. Y también acuérdense que estamos migrando a este nuevo canal que es GeoExplora 2.0, tanto Facebook como Instagram, porque sufrimos el hackeo de nuestra página original. Entonces, pues todavía seguimos publicando en la otra, pero pues lentamente iremos dejando de publicar por allá y pues esperemos que todos se integren por acá en este nuevo canal de GeoExplora 2.0. Y les comentaba que todas las conferencias de noviembre pues fueron dedicadas a nuevos descubrimientos en el registro fósil en México. Hablamos de reptiles voladores, de las evidencias de sus huellas y de evidencias osteológicas. El miércoles pasado hablamos de cocodrilo, de un cocodrilo fósil en Zacatecas, un ejemplar muy bonito que nos vinieron a presentar por acá nuestro querido Pablo Flores. Y bueno, el día de hoy tenemos otra sorpresa para ustedes. Ahorita mismo les presentamos a nuestro invitado. Les comentaba que los talleres de diciembre van a estar dedicados a la evolución. Si tienen un hijo que les gusten estos temas, si tienen sobrinitos, inscríbanlos. Vamos a hacer una manualidad que nos acerque a entender mejor estos temas de la evolución, como la selección natural, la especiación y la tectónica de placas y las evidencias de la evolución, que son el registro fósil y las rocas. Así que no se lo pierdan si quieren venir a platicar sobre estos temas que son súper interesantes. Vénganse, es una sesión de 11 a 1 de la tarde todos los sábados y la verdad es que nuestros geoexploradores se la pasan increíble. Y bueno, también por acá invitarlos a la salida que tenemos este 2 y 3 de diciembre al Geoparque Comarca Minera, que es el primer geoparque mexicano, en donde vamos a visitar diferentes geositios en el estado de Hidalgo. Y bueno, las expediciones que tenemos para el próximo año, que son la Dino Expedición, el 20 y el 21 de enero, que nos vamos a la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, en donde vamos a observar fósiles principalmente marinos de hace 110 millones de años, pero también huellas de dinosaurios, tanto carnívoros como saurópodos. Además, vamos al Museo de la Evolución en Puebla, que tiene unos esqueletos muy bonitos que nos permiten ir hablando de toda la historia de la vida en la Tierra, desde el precámbrico hasta el Cenozoico. Así que no se lo pierdan. Y el 17 de febrero nos vamos a ver la cantera o el yacimiento fósil más importante de México. Es la cantera de Tlayúa, que tiene unos ejemplares fósiles con una conservación increíble, increíblemente buena. Y además vamos a ver otra localidad que es Pie de Vaca, que es de la edad de hielo. Así que no se lo pierdan, estas de un solo día. Vamos y regresamos esta está en Puebla, en Tepeji de Rodríguez. Y bueno, también queremos invitarlos a que hagan regalos bonitos esta Navidad. Tenemos para ustedes tanto postales como pósters de las dos especies de dinosaurios, así como las bolsitas de manta con una de las especies que más les guste de estos dinosaurios en su dino paquete que les hemos armado. Pueden regalarlo a quien más quieran y bueno, nos pueden escribir un mensajito tanto a GeoExplora DinoLab y ya por ahí pueden hacer sus pedidos y se los podemos mandar a toda la República Mexicana. Y bueno, el día de hoy les decía que tenemos un invitadísimo de honor que ha titulado su plática para el día de hoy, Los flamencos y otras aves fósiles de la cuenca de México. Está con nosotros el doctor Eduardo Corona M., que él es profesor investigador del Centro INA Morelos, miembro del SNI, CONACYT. Sus principales proyectos y publicaciones se relacionan con las interacciones humano-fauna en el Cuaternario. Es coordinador del proyecto Prehistoria y Paleoambientes en el noreste de la Cuenca de México. Es autor en más de 100 publicaciones científicas y de divulgación, varias de ellas disponibles en los sitios academia.edu y ResearchGate. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de nuevo, tu segunda vez acá en GeoExplora.
No, pues muchísimas gracias a ustedes y gracias por el interés en estos temas que pues estamos trabajando. Entonces, pues, y esperemos que, bueno, el público no se aburra de vernos, ¿no? No, hombre, sí, lo comentábamos hace rato que fue una noticia que dio la vuelta al mundo esto del flamenco y encontrar un huevo de flamenco en el AIFA fue así de wow. Te comentaba que de repente veía pues que en periódicos de España, de Europa salió así la noticia así de wow, estos mexicanos encontraron un registro de flamenco en lo que hoy es su aeropuerto y pues todo el mundo estaba impresionado con la noticia y cuando te lo propuse a ti, tú dijiste, bueno, sí quiero hablar de los flamencos, pero también de las aves de la cuenca del Valle de México, que debe de haber un registro bastante amplio. Y pues muchas gracias por venir a GeoExplora a contarnos de esto. No, al contrario, pues muchísimo gusto y pues con un placer lo hacemos pues para ti y para todos los colegas y o gente del público que nos está viendo y que esperemos que le parezca de interés pues conocer este registro, ¿no? De la Cuenca de México, que pues nos parece que da un contexto de por qué aparece el huevo de flamenco en el AIFA, ¿no? Eso es lo que nos permite entender por qué aparece este bicho por acá. Perfecto, pues el espacio es tuyo, yo voy a andar acá tras bambalinas por si algo sucediera, esperemos que no, pero ¿No? aquí voy a estar. Ok, Adelante. a ver, entonces ahí está, ¿no? Todavía no compartes, a ver. No, entonces, espérame, porque algo, a ver, a comenzar de nuevo porque, Ajá, le das ahí en la pantallita verde, sí, sí, lo sí, que sí, sí. estaba acá, pero Ahí está, ya se ahí está está ahora sí, dando a ¿verdad? compartir Entonces, y ahora sí lo vemos. mm, ok, entonces ahora sí, ¿de Listo. acuerdo? Ujú. Vale. Bueno, pues pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación para compartir pues pues estos datos, ¿no? Que se han dado a conocer y que pues resultan como se mencionaba, pues fueron de interés para la comunidad científica internacional y para el público en general. Eh, entonces, bueno, primero voy a dar una especie de contexto. Entonces, primero voy a hablar un poco sobre las aves fósiles, o sea, pues algunos temas que me parece que son relevantes. Luego mencionaré lo que es el registro de la Cuenca de México de las aves. Y ya, pues para terminar, pues veremos aquí el registro, el huevo, el caso del huevo y el registro de flamencos. Bueno, entonces, el, aquí, bueno, entonces en primer lugar, bueno, lo que tenemos que señalar es que, pues de las aves fósiles, eh, hay varios temas que son importantes para su estudio, pues uno es establecer cuáles son las relaciones filogenéticas y evolutivas de los distintos órdenes y de los géneros que existen. Tenemos aquí varios temas de interés, o sea, ya no solo, no solo evolutivos, sino biogeográficos y también pues de las relaciones entre los géneros y los distintos taxones en general. Entonces, bueno, pues eso lo hace un tema muy apasionante, digamos, para muchos colegas que estamos trabajando en ello, ¿no? El otro, pues, es que mencionaba, la distribución geográfica, pues nos vamos dando cuenta que la distribución, hay cambios radicales en las distintas épocas, y bueno, pues esto va marcando también la situación. Entonces, pues muchas aves que en algunos casos se consideran extintas, en realidad están extirpadas o realmente están cambiando su distribución por cambios ambientales. Entonces, bueno, la situación es que hay que detallar todos estos elementos para efectivamente dar cuenta de qué es lo que está pasando con los cambios en la distribución geográfica de las aves. Y luego, bueno, pues tenemos toda la discusión sobre pues, la morfología y las adaptaciones anatómicas, o sea, cómo estos organismos presentan distintos tipos bueno, se van encontrando sus nichos para habitar ciertas áreas ecológicas y entonces, bueno, pues en función de eso, desarrollar sus hábitos de vida, ¿no? Y, pues, y todo esto pues nos da pues, las evidencias evolutivas de estos organismos y nos permite comprender pues no solamente el tema de ciertas de las poblaciones, sino también ya de las comunidades y los paisajes, ¿no? Cómo se van transformando
en ese sentido. Entonces, bueno, pues esa es un poco la importancia de por qué hay que estudiar las aves fósiles. Eh, y dar cuenta, pues en este caso, de las comunidades. Pero bueno, pues nos enfrentamos a diversos problemas. Eh, Uno de ellos es que pues, hay fenómenos tafonómicos adversos, no siempre se logran conservar todos los restos. Eh, a veces, bueno, pues quedan expuestos, entonces hay fenómenos de erosión o se rescatan de forma incompleta. Eh, entonces esto nos lleva a que pues, estos restos, por ejemplo, sobre todo lo que son las plumas, las pisadas y los huevos, pues sean los más difíciles de conservar porque son muy deleznables, o sea, necesitan condiciones muy particulares que sean realmente, que puedan cubrirse rápidamente por el sedimento y tener condiciones para su conservación. Y los huesos en ese sentido, bueno, pues por eso son los que más se conservan, pero tampoco es fácil, ¿no? Aquí, bueno, hay una idea general, o sea, que siempre se dice que los huesos de las aves pues, se conservan poco porque son muy frágiles y porque tienen las cámaras neumáticas. Sí y no. Entonces, esto más bien tiene que ver con el hecho de los fenómenos tafonómicos en una manera principal, eh, pero si existen las condiciones adecuadas, o sea, se pueden dar condiciones de conservación, pues, muy buenas y a partir de eso, bueno, se pueden estudiar. El otro elemento por el cual muchas veces no son rescatados es porque se pone atención, es un problema de excavación. Entonces, generalmente los organismos, o más bien cuando se lleva a cabo la excavación, no se hacen procesos de tamizado y entonces eso afecta el proceso de recuperación, porque estamos hablando de huesos de tamaño pequeño y entonces, bueno, pues estos cuando se pierden, pues cuando se recuperan los huesos grandes, entonces eso dificulta el conocimiento de los mismos. Cuando se han realizado los procesos de tamizado, generalmente siempre se recuperan aves y, bueno, aves, reptiles y anfibios, ¿no? Y peces, y entonces, que son estos grupos como de huesos más pequeños, con, otro tipo de características distintas a los de los mamíferos, y de menor tamaño, entonces pues esto facilita su recuperación y su estudio. Entonces son estos dos problemas que vemos como de manera principal, más que el hecho de que no se conserven porque son huecos, ¿no? Porque tienen estas cámaras neumáticas, etcétera. Los otros problemas que tenemos es también el que pues no hay investigadores formados, hay poca investigación sistemática de las localidades y entonces, bueno, pues esto eh, a- eh, pues va dificultando cada vez más el que se puedan desarrollar este tipo de investigaciones. Y bueno, finalmente pues existe el sesgo hacia la megafauna, ¿no? O sea, pues evidentemente los mamuts, los dinosaurios, o sea, todos estos grupos son muy atractivos, generalmente tienen menos dificultades de financiamiento, aunque digamos que en general existen problemas de financiamiento para la paleontología, pero en el caso de la micro y mesofauna, pues presentan problemas también, o sea, se acrecientan los problemas, ¿no? Bueno, yo hace pues, aproximadamente unos menos de 15 años hice una compilación de las distintas, de los registros que existían en México, que incluían pues, las localidades que yo he estudiado, etcétera. Entonces, digamos que en términos generales, este registro que comprende 36 localidades y 236 registros de aves, más o menos se ha conservado, o sea, hay algunas localidades, por ejemplo, de Jalisco, que se han reestudiado algunos materiales y se han obtenido nuevos registros. Esto no lo he incorporado en este último elemento, pero digamos que en términos generales son estos los registros que existen, ¿no? A lo mejor algún otro que se me ha escapado, pero en general, insisto, estos son las localidades y los registros que conocemos de las aves fósiles en México. Entonces, en realidad,
Pero comparado con, pues simplemente con los mamuts, por ejemplo, de la Cuenca de México, donde tenemos más de 200 localidades y son decenas de ejemplares conocidos, y bueno, aparte de esos otros grupos que también son ampliamente conocidos, los caballos, los camellos, etcétera, pues el caso de las aves es un registro pues escaso, pero que, bueno, sí proporciona información que puede ser relevante para el conocimiento de las localidades del pasado, ¿no? La cronología también es muy diversa. Aquí, bueno, lo ubicamos dentro del marco cronológico de las 36 localidades que se conocen. La gran mayoría son del Cuaternario y en general son del Cenozoico tardío. Hay muy poquitas que son previas. Entonces, en realidad, digo, este es el contexto en el que se manejan todas las localidades. Y digamos que aquí tenemos que, de todo este registro que se tiene, sabemos que hay alrededor de 24 aves extintas y 5 que se consideran endémicas de todo este registro, ¿no? Bueno, ese es un comparativo entre las especies recientes y las del Cenozoico tardío, y bueno, pues es evidente que pues, son mucho menos las que tenemos registradas en el contexto fósil, ¿no? Eh, bueno, creo que esto es un poco más o menos el contexto general de las aves fósiles. Y bueno, entonces podemos ver ahora pues, el caso de la Cuenca de México. Tampoco tenemos que tengamos así chorrocientos mil localidades, pero bueno, o sea, sí hay, están distribuidas a lo largo eh, de la Cuenca de México. Son varias de ellas. Algunas solamente tienen un resto, o sea, es increíble, pero solo se recuperó un hueso o son algunos huesos aislados. Por ejemplo, el caso del Peñón de los Baños, que es una de las localidades prehistóricas más importantes, por ejemplo, de la Cuenca de México. Tenemos ahí uno de los registros más antiguos de humanos en el poblamiento temprano. Entonces ahí tenemos un hueso aislado, por ejemplo, ¿no? De un pelícano. Tenemos otros en fin, o sea, es muy variadito. Entonces, en realidad aquí, pues lo que se ha visto, bueno, perdón, entonces tenemos localidades donde hay presencia humana y hay localidades que no se tienen, son de contextos naturales, digamos. Eh, y un elemento importante es que, bueno, tratamos de revisar si había alguna influencia humana, digamos, en el proceso de aparición de estos registros de aves, o sea, si habían sido capturadas o habían sido consumidas. Y no, por ejemplo, en el caso de Tepexpan, que es una localidad con presencia humana, esta otra que les decíamos del Peñón de los Baños, el caso de Tlapacoya, el caso, fundamentalmente son Tepexpan y Tocuila. No tenemos, hicimos varias pruebas tafonómicas, después, bueno, hicimos algunas pruebas de otra índole, eh, hicimos mediciones a partir de, bueno, tratamos de inferir a través del peso, del tamaño de las aves, etcétera, y no, o sea, no tuvimos resultados concluyentes de que hubiera algún proceso de influencia humana en la aparición de estos registros, ¿no? Entonces, eh, pues seguimos a la expectativa de que algunas de estas pueden haber sido casadas o no, pero bueno, por lo pronto pues no hay una evidencia clara de esta influencia, ¿no? Y el registro, pues digamos que lo que comprende son hasta ahora, hasta este registro previo que existía, pues son 31 especies. De estas 22 son acuáticas, 7 rapaces y 2 paseriformes, ¿no? Entonces, este es más o menos el contexto que se ha encontrado de localidades. Todas estas son localidades de Pleistoceno tardío o Holoceno temprano, muy temprano, ¿no? Entonces, por eso es esta presencia humana. Entonces, aquí no hay aves digamos, de contextos posteriores, arqueológicos, de preclásico, precerámico, este tipo de cosas, no. O sea, son eh, decía Pleistoceno tardío y Holoceno temprano, temprano. Bueno, en este registro que se hizo,
se encontró que había algunos taxones extirpados del área, o sea, que estuvieron en el registro y que actualmente ya no se encontraban. Entonces, uno de ellos es el flamenco, tenemos la grulla gris, una cigüeña, el águila real y el cormorán testado, ¿no? El águila real, pues el águila famosísima que todos conocemos. Eh, hay registros, por ejemplo, en Tequisquiac, pero pues actualmente esta ave no habita esta parte del centro de México o es un ave vagabunda, ¿no? O sea que no necesariamente, pero no anida, no parece tener aquí una habitación, que estén lugares donde esté habitando de manera frecuente. Otros ejemplos que tenemos de estos registros pues son aves actuales, ¿no? Como las lechuza, el halcón de pradera, el cuervo, el águila real que ya mencioné, el caracara, que es muy interesante, y dos que se han considerado extintas, se denominaron estas dos que son dos aves predadoras, el Spizaetus y el Verahips, que el Verahips se conoce porque está en Rancho La Brea, ahí es donde se conoce esta ave, y aquí se encontró también en Tequisquiac. Uno de los trabajos que hicimos, digamos, para tratar de ver los contextos en los que se encontraban estas aves, y les digo, hicimos varios trabajos, varios análisis alrededor de esto. Entonces, pudimos determinar, basados en las aves acuáticas, que eran las de mayor peso, las que tenían mayor registro, entonces pudimos establecer, bueno, pues cuáles habitaban en aguas superficiales, cuáles habitaban en aguas profundas. Los detalles de la investigación, pues están publicadas, pero bueno, o sea, baste ahorita por lo pronto señalar esto, que pudimos separarlas por estas características, y encontramos que se formaban tres grupos, o sea, que correspondían como a las partes del lago, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, uno de ellos sería, digamos, la parte eh, oriental, digamos, de la cuenca, donde encontramos a Chimalhuacán, Tepexpan, Tocuila y en la localidad de Gertrudis Sánchez, que actualmente es una colonia que está muy cercana al Peñón de los Baños. Eh, esta sería un primer grupo que se forma, y el otro lo correspondería a la localidad de Tlapacoya y del Peñón de los Baños, y la otra sería la localidad de Tequisquiac. Es interesante señalar que, bueno, o sea, no solamente es el tema de las aguas superficiales y profundas, sino que además, por ejemplo, algunos indican cambios en la profundidad de la cuenca. Entonces, por ejemplo, el grupo 2 que se refiere, no, pero en el grupo uno encontramos, por ejemplo, el caso de Tepexpan y Tocuila, que corresponden a lo que es el lago de Texcoco, y que es la parte más baja de la cuenca y pues por eso se hicieron salobres. Bueno, son aguas salobres actualmente. Pero sin embargo, ya cuando vamos viendo distintos registros, además, bueno, los trabajos, hay muchos trabajos que se han realizado en la cuenca de México por parte de fundamentalmente el Instituto de Geología de la UNAM, en fin, analizando cambios de los sedimentos y demás, bueno, se ha logrado establecer que varios de los lagos tuvieron cambios en la salinidad de sus aguas. El caso de Tlapacoya es uno de ellos. Bueno, pues bueno, cambios en la salinidad y cambios en la profundidad. Entonces, pues esto tendría que ver con procesos de vulcanismo, con procesos pues, la alimentación. Recordemos que la cuenca de México es una cuenca endorreica, que es decir, que se alimenta de las partes internas. Entonces, pues esto los flujos de agua a partir de los volcanes, fundamentalmente, que es de donde se nutría la cuenca de México. Hoy habría que ver en qué estado se encuentra eso. Entonces, pues era lo que permitía y bueno, daba cuenta de todos estos cambios, ¿no? Entonces, bueno, las comunidades, lo interesante aquí es, por ejemplo, Tequisquiac es la localidad más cercana a lo que actualmente es el AIFA. Entonces, esa mostraba
por lo menos los datos que analizamos en ese momento nos mostraba que era una localidad muy diferente a las otras que están ahí señaladas, ¿no? De Tlapacoya, de Chimalhuacán, de Tepexpan, en fin. Entonces, eh, digamos que sus características sí eran netamente diferentes y por eso cuando se excavó el AIFA, bueno, pues pensábamos que sí se podíamos encontrar ciertas diferencias con respecto a otras. El análisis de las áreas del AIFA, adelanto, no está, va a ser un proceso largo, eh, y bueno, pues esperemos que más adelante podamos tener resultados que podamos mostrarles más adecuados en este contexto, ¿no? Bueno, entonces pasando al caso de los flamencos, bueno, este es un grupo muy interesante porque, digamos, aquí estamos viendo su distribución en América, también la encontramos en África y en Europa, pero, digamos, concentrados en el caso americano, aquí tenemos en rojo, estamos viendo su distribución actual y en los botones rosas serían su distribución en el registro fósil. En México vemos fundamentalmente que sus registros para el Plioceno, Pleistoceno, o sea, para el Cenozoico tardío, los estaríamos encontrando fundamentalmente en la cuenca perdón, en la faja volcánica transmexicana. Entonces, se encuentran en Jalisco, en el Estado de México y en Puebla. Entonces, esos son los registros fundamentales. Aquí vemos, ahí los datos están señalados de los lugares en donde se han encontrado estos registros de aves. Casi la mayoría son huesos aislados. eh, y bueno, actualmente, pues sabemos que es una especie, por el flamenco americano, el Phenicopterus ruber, que es la especie reciente, pues se encuentra fundamentalmente en la península de Yucatán y el Caribe, esa es la especie actual. En Sudamérica son tres especies diferentes que se encuentran ahí. Son dos géneros y tres especies que se encuentran ahí, que son las que se registran. Entonces, hasta donde sabemos, ha sido poco estudiado su radiación, su diversificación. Entonces, hay pocos datos, hay pocos ejemplares. Entonces, creo que nadie se ha aventurado realmente a hacer un estudio más allá de esto, pues por las dificultades que entraña. Pero bueno, esperemos que con algunos de los elementos de las herramientas nuevas de morfometría geométrica, de análisis de ADN, etcétera, puedan resultar algunas cosas interesantes de este, de este grupo, ¿no? Algunos de los estudios previos es, por ejemplo, el del flamenco de pie de vaca. Ahí existe una impresión que, bueno, se denominó como un tafoglifo, que es la impresión de un esqueleto. Entonces, eh, Applegate estudió del Instituto de Geología, bueno, hizo mención de se recuperó esta impresión, está exhibida en el Instituto de Geología, hay un ejemplar en pie de vaca, y, en fin, o sea, y el ejemplar original está en el Instituto de Geología. Entonces, bueno, había quedado así como pues, un flamenco, ¿no? O sea, y parecía que era pequeño, y pues ya, ¿no? Después, bueno, pues yo en algún momento me di a la tarea de revisarlo. Entonces, según los datos que yo conozco, bueno, la localidad se asigna como entre Plioceno y Pleistoceno, por eso puede considerar del Blancano. Y bueno, pues eh, se comparó con un ejemplar el Phenicopterus stokii, que es un ejemplar fósil que se considera pequeño y que también fueron recuperados solamente elementos del tibio tarso. Entonces se hizo aquí el comparativo y se hizo el comparativo con chilensis, que es una de las especies de Sudamérica de flamencos pequeños. Entonces, bueno, pues al menos
a nosotros, analizando el comparativo con los tibiotarsos, pues nos parece que cae dentro de la, mi conclusión es que caía dentro de la variación de Phenicopterus stokii, y pues así quedó asignado en esta publicación, que es el libro de las aves en el Cenozoico tardío de México. Y entonces, bueno, que bueno, fue parte de mi tesis doctoral, entonces. Y bueno, nada más pues señalar de que para el Mioceno, también en Isla Cedros, hay un registro, pero este es no es no es un Phenicopterus del norte, sino es un ejemplar relacionado, que es el Megalpaleolodus opsigonus, que pues es un ejemplar ancestral. Y bueno, estos han sido también muy complicados para asignarlos. Algunos sí los asignan dentro de Phenicopterus, otros no. Entonces, bueno, hay un debate, una discusión sobre cómo asignar estos grupos ancestrales eh, al grupo de los flamencos, ¿no? Pero bueno, hay un antecedente ahí de que existían. Entonces, lo que nos da, digamos, un poco la idea, más bien lo que creo que tendríamos que resaltar de todo esto, es que pues estos flamencos vienen existiendo en América desde el Mioceno. Se distribuían, hubo registros desde Norteamérica hasta Sudamérica, y que en el caso de, por ejemplo, Phenicopterus stokii me señalaba que es un flamenco pequeño. Entonces, bueno, pues parece que los flamencos pequeños existían también aquí en la cuenca, pero sin embargo, bueno, este es hasta la fecha, que yo sepa, este es uno de los ejemplares pues más completos que existe, digamos, que tiene las características más evidentes, aunque no todas se pueden revisar porque, bueno, están deformadas o están estudiadas. Está, de hecho, aquí en el lado inferior izquierdo, se puede encontrar, pues, tiene una pisada ahí de un camello, que eso también genera mucha tensión. En fin, entonces, bueno, pues este es uno de los antecedentes, digamos, de la presencia de flamencos en el eje no volcánico, en la faja volcánica transmexicana, y para el Blancano, y que, bueno, pues está en Puebla, ¿no? Luego, pues tenemos otro caso. También se descubrió, bueno, en las excavaciones de Tepexpan, no, cuando se descubre la mujer, bueno, el humano de Tepexpan, que se considera que es una mujer, y está asociado a un proboscidio y demás. Después hubo unas excavaciones posteriores. Entonces se recuperó un hueso de flamenco que se pudo estudiar, también fue reportado en la literatura, y bueno, también aquí en ese trabajo que les señalaba de las aves del Cenozoico tardío. Y bueno, entonces hizo el comparativo, y pues aquí tanto el ejemplar sobre todo el de Tocuila, que se pudo estudiar con mucho mayor detalle, y otro ejemplar que se había recuperado en Chimalhuacán, y que se dio como una especie fósil. Por alguna extraña razón, pues se consideró que era una especie fósil, que es el Phenicopterus coppei. Entonces, ya al estudiar y comparar pues con todos los ejemplares, pues más bien creo que desde mi punto de vista caían dentro de la variación de Phenicopterus ruber, y pues como tal pues se propuso que estos ejemplares cayeran dentro de esta categoría, bueno, de este taxón. Y bueno, yo desde mi punto de vista así deberían ser considerados, ¿no? Bueno, entonces estos son, digamos, los ejemplares previos. Entonces, eso de lo que también nos está hablando es de que el- la, las localidades donde se descubren, pues evidentemente eran lagos con condiciones salobres, que contenían también pues las algas que consumen que ahorita, se me olvidó el nombre, las algas que consumen los flamencos, que es el que le da su característica rosada. Y bueno, pues esto es lo que seguro, y bueno, son lagos, digamos, eh, realmente son superficiales, y además, bueno, se encuentran como en climas templados,
tirando a cálidos, ¿no? Entonces, esta es más o menos la característica que, partiendo de las condiciones actuales de lo que se conoce de los flamencos americanos. Entonces, bueno, pues consideramos que esto es más o menos el ambiente que deberían haber tenido estos flamencos del Pleistoceno tardío, ¿no? Pues este es el, digamos, el antecedente, y pues de aquí partimos entonces pues para lo que sucedió en el IFA. No me voy a meter mucho, ya habíamos comentado un poco del tema del IFA, pero bueno, o sea, como vemos, está en la parte eh, nororiental de lo que es actualmente el AIFA. Bueno, está en el norte de la cuenca de México, está cerca es parte de lo que era el lago de Zumpango. eh, También está muy cerca de estas localidades de Tequisquiac, que prácticamente está al lado de ella. Y bueno, pues esto es lo que facilitó por las formas en la que se hizo la excavación. Pues como saben ustedes, en el AIFA pues se descubrieron gran cantidad de restos de megafauna, fundamentalmente de mamut, aparecieron restos de una cantidad impresionante. Y bueno, además tenemos camellos, tenemos otros grupos, pero gracias a los trabajos que desarrolló en este caso José Alberto Cruz Silva y su equipo, eh, ellos hicieron este proceso de tamizado en varios puntos de las localidades que se estaban trabajando, y se pudieron rescatar pues una serie de grupos de microfauna, eh, fundamentalmente peces, anfibios, reptiles y aves. Y en ese contexto fue que se descubre pues lo que sería el huevo de flamenco, ¿no? Bueno, evidentemente, pues todo este trabajo fue colaboración, como se ha señalado, y seguimos reiterando y lo seguiremos reconociendo, pues fue un trabajo en el cual pues, se mostró la colaboración entre distintas entidades, como en este caso la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de la Defensa Nacional, que pues permitieron desarrollar todas estas actividades de exploración y de conservación de los materiales que, bueno, pues están en proceso de trabajo y de estudio, ¿no? Bueno, aquí estas son algunas imágenes de cómo se desarrolló el trabajo de excavación, eh, pues algunos de los restos que se fueron descubriendo, el- la profundidad que se alcanzó, o sea, fueron en algunos casos hasta 15, poco más de 15 metros, casi hasta 20 de profundidad. Entonces pudieron descubrir diversas capas de materia de sedimentos, y por lo tanto, pues diversas temporalidades. Bueno, el equipo de geofísica, de sedimentología, que ha estado colaborando en el proyecto, pues tienen los datos y ellos están procesando toda esta información que seguramente nos darán a conocer con detalle en próximas fechas, pero este es, digamos, uno de los elementos importantes. Entonces, pues hubo un gran equipo de trabajo aquí colaborando, los arqueólogos que también pues eran los que tenían la experiencia en campo, que bueno, fue prácticamente un ejército de gentes que estuvo, bueno, fueron alrededor de 70 arqueólogos, fueron cerca de 50 restauradores que estuvieron también colaborando para que se pudieran preservar en el campo los materiales. Eh, Evidentemente también hubo muchos trabajadores, o sea, centenas de trabajadores manuales que estuvieron colaborando y ofreciendo sus conocimientos, sus saberes para que se pudieran facilitar también montar estructuras que ayudaran a preservar los materiales. En fin, o sea, fue una labor pues muy, muy, muy importante de mucha gente, y creo que, bueno, pues eso es importante reconocerlo para saber pues cómo se desarrollan todos sus trabajos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos aparte el equipo de José Alberto Cruz Silva, que desarrolló toda esta actividad, eh, bueno, coordinó toda esta parte. Entonces pudo desarrollar la recuperación de sedimentos en distintos cuadros, y a partir de eso se llevó a cabo el proceso de marcado y de tamizado.
y por lo tanto, pues no, pues la separación. Este es el ejemplar, o sea, este es, digamos, cómo se logró sacar parte del sedimento. O sea, aquí hubo una arqueóloga que fue la que nos ayudó a encontrar el trabajo y dio aviso también de que existía este material. Y bueno, pues a partir de esto ya después se trasladó a los laboratorios y entonces, bueno, se pudo ahí este, procesar, se pudo reconocer y bueno, ya se procedió eh, a su medida y a su comparación, ¿no? Entonces acá tenemos, bueno, en el lado derecho, pues ya cómo está el ejemplar fósil y una publicación previa, que por ejemplo es el caso de Martín del Campo, que en 1944 él también encontró una serie de huevos en la región también de Zumpango, y que él los asignó como grulla americana. Entonces él así, así lo publicó y así fueron considerados durante muchos años. De hecho, en el registro que yo hice previo, o sea, así se habían señalado. Y luego, bueno, pues vienen los otros huevos con los que fueron comparados este material. Entonces, bueno, las características fundamentales es de que, pues, el caso del huevo fósil es que por sus dimensiones y por sus características externas, consideramos que se parece mucho a del flamenco rosado, que es el Phenicoptero ruber. Y por el estudio que realizó José Alberto, bueno, hizo una revisión detallada y bueno, por la forma también en la que se mostraron estos son los dos huevos que fueron publicados, pues se considera en la publicación que hicimos en Historical Biology que estos ejemplares de huevo que no están, por lo menos no se encontraron en el Instituto de Biología, que es donde pensábamos que pudieran estar, eh, eh, se considera que por la forma son también de flamenco, ¿no? Entonces, pues esto cambiaría, digamos, un poco la identificación que hizo Martín del Campo. Pero bueno, pues así es esto de la ciencia, ¿no? Eh, ya con este material y con las medidas que se conocieron de los ejemplares, se pudo hacer pues una medición de todos esos ejemplares. Se comparó con las especies actuales, con el Ruber, con el chilensis, con el andino, que estos son, el Phenicoparus es un flamenco que tiene un pico, es un género que tiene el pico de una manera un poco diferente de los flamencos del Ruber y son además también de tamaño pequeño. Entonces, bueno, aquí se hizo el comparativo y desde nuestro punto de vista, bueno, queda dentro entre el Ruber y el chilensis, ahí ese es un tema, o sea, de hecho, eso fue una discusión que tuvimos porque, bueno, se había que asignarlo como Ruber, pero bueno, nos fuimos por el lado más conservador y señalamos que, bueno, realmente, o sea, es un flamenco, es un huevo de flamenco, bueno, eso está clarísimo, pero ya asignarlo a nivel de especie, pues consideramos que necesitamos una muestra mayor o tener pues mayores elementos para tener un estudio más concluyente al respecto, ¿no? Eh, Porque como se señala en el texto, pues aquí hay un solapamiento entre tres especies, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el tema, pero bueno, nos parece que muy relevante. En todo caso, como se señaló, este es el segundo ejemplar fósil que aparece en el registro, y bueno, pues es el primero americano, el otro está en Europa, y entonces, bueno, pues esto es lo que generó tanta atención. El, Evidentemente, bueno, pues esto lo que indica es que ahí estaban anidando los flamencos, en el caso de estas riberas del lago de Jaltocan o de Zumpango, que están adyacentes y son lo mismo. Entonces, bueno, de alguna manera, pues este es el interés que se generó por todos estos ejemplares, ¿no? Eh,
es interesante señalar que, por ejemplo, uno de los aspectos que deriva de este registro es que tenemos que señalar que en el registro americano y sobre todo en particular en el mexicano existen dos tipos de flamenco que para el Cenozoico tardío. O sea, eso sí nos queda clarísimo. Existen tanto los flamencos de tamaño pequeño como los flamencos similares al Ruber. Eh, el, el caso eh, del flamenco, pues es que ahora tenemos que estudiar pues, todas las relaciones que existen entre los diversos flamencos y tratar de detallar pues qué es lo que está pasando con este grupo. Como les señalaba al principio, eh, aunque se conocen mucho del Phenicoptero ruber, pues realmente su relación con otros grupos se conoce poco a nivel taxonómico. Hay trabajos, evidentemente, sobre ello, pero pues en algunos casos no, por hay relaciones claras entre las especies actuales, pero no se ha relacionado esto con las especies fósiles o cómo pudo haberse diversificado. Por ejemplo, en el estudio que yo realicé del registro del Cenozoico tardío, pues aparece que los flamencos realmente eh, podemos tener la hipótesis de que se originan o aparecen en el registro del sur y más bien se trasladan, bueno, diversifican hacia el norte y después pues quedan, digamos que los que quedan acá en el norte, en México en México y Norteamérica, son como remanentes de esas poblaciones y realmente parece que los que quedan en el sur son también, pues, digamos, están relacionados con las especies más antiguas, ¿no? Pero todo esto son hipótesis, hay que seguir trabajando en ello, o sea, parece que, bueno, los datos, pues ahí habría que tener muchos más elementos, pero bueno, todo esto también depende de que se puedan tener más localidades para trabajar, ¿no? Eh, También, bueno, aquí como se señala, pues estas poblaciones fueron importantes, pues seguramente por la salinidad, por la profundidad de los lagos, por el vulcanismo, pues fueron componentes que contribuyeron a que tuvieran un hábitat adecuado. Y bueno, pues nos falta mucho, mucho, mucho por conocer de todo este grupo, ¿no? De hecho, incluso, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo en esta lámina, eh, es un registro que se hizo en 2013, si mal no recuerdo, del 2013. Este es un video que apareció en YouTube de, eh, del flamenco, y que seguramente un flamenco vagabundo que llegó al lago de Texcoco. Entonces es muy posible que, bueno, pues realmente estas aves pues, no se hayan ido totalmente, que estén ahí con estos registros. Entonces, necesitamos conocer más de ellos, pero digamos, el registro del flamenco como tal es muy interesante y digamos que ya tenemos algunas bases para establecer hipótesis acerca de este grupo y de pues cómo irlo trabajando, ¿no? Pero bueno, pues seguimos en ello y bueno, pues estaremos ahí, como les digo, esperamos que en próximas fechas pues tengamos ya eh, otros elementos para ofrecer con respecto a este estudio que publicamos hace poco con José Alberto Cruz Silva, que pues, fue uno de los principales promotores de este estudio, con Obed Galicia y con Joaquín Arroyo, que fuera, bueno, y Omar Moreno, que es el que también en su colaboración en el LIFE ha sido fundamental para el trabajo de todas esas actividades, ¿no? Yo soy solamente el vocero de esta serie de trabajos que hemos realizado en colectivo con todo este grupo que está actualmente trabajando en el AIFA. Eh, bueno, pues eso, entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. Aquí les dejo copias de algunas de las publicaciones recientes. Bueno, acabamos de sacar en en Arqueología Mexicana este número especial del Museo de Paleontología de Santa Lucía Quinametzin, donde hacemos todo el recuento de los descubrimientos y una guía por sala. Tenemos estos dos suplementos culturales del Tlacuache que se editan en el Centro de Morelos, uno dedicado en general a todo lo que es el registro de la microfauna y el otro que pues habla de las aves fósiles de la Cuenca de México y que bueno, pues aquí les he resumido
muy rápidamente en, en esta presentación que amablemente me invitó Adriana a impartir. Y bueno, les dejo mi correo electrónico por si tienen algún comentario o duda sobre que después pueda yo ampliar al respecto, ¿no? Pues esa es mi presentación, Adriana, y pues quedo atento a sus comentarios, dudas, preguntas. Muchísimas gracias, ¿no? Pues qué gran presentación nos armaste con toda esta historia de las aves que uno no pareciera que o pensáramos justo eso que decías hace cuando empezabas, ¿no? Así de que a veces piensas que no tienen un registro fósil las aves porque tienen los huesos porosos y es muy difícil que se conserven, pero pues vean que exploradores todo lo que se conoce de aves nada más en la cuenca del Valle de México me parece bien interesante su registro. Y la otra, esta visión que tiene que tener un paleontólogo de, obviamente, no siempre trabajar. Los grupos grandes son muy llamativos, los mamuts, los perezosos, los diptodontes. Sabemos que son los rockstars, Sí, pues, de sí. la megafauna, ¿no? Y pues cuando estudiamos en el Mesozoico, pues los dinosaurios, los que tienen las tallas más grandes, pero pues vean la información que nos pueden dar estos que son huesos pequeños o que no son tan enormes, ¿no? Pero pues que son también un rompecabezas bien interesante para entender todo un ecosistema del pasado. La verdad es que como el mural ese hermoso que hizo ay, se me fue su nombre, eh, Narváez, Sí, hazla, Aslan Narváez, que está bien bonito y que nos contaba, no, pues me dieron un listado y pues yo así con mi inspiración me puse a dibujar. No recuerdo si él ya tenía ahí los flamencos en el sí, mural, no sí, recuerdo ahí verlo están ahí. así. Pues sí, porque sí, pues el listado se los dimos Ah, nosotros, igual entonces dice, ay, yo le di el de aves, seguro ¿no? sí, yo no le he puesto atención, No, yo pero le di sí el él de nos aves, comentaba entonces así ahí que le aparece daban y le un dije, sí, pues listado ponlos. y que pues él empezó a dibujar, a tratar de concebir ese ecosistema con... Ops, sí, creo que te estamos perdiendo. Pero bueno, sí, el mural, en lo que regresa Adriana, pues el mural este de Aslan que está en el Museo Kinametsi, efectivamente lo realizó a partir de que se hizo toda sí, vimos que no, ya vimos que la jugó el Wi-Fi, pero bueno, eso, pues sí, o sea, realmente Aslan hizo eso a partir del registro que teníamos de la cuenca, o sea, de hecho, digamos, si alguien quiere conocer más también, está publicado en el libro de la Conavio, de la biodiversidad del Distrito Federal, me parece que es el estudio estado del Distrito Federal, ahí viene un apartado de paleontología, entonces ahí se publicaron las aves fósiles de la Cuenca de México. Entonces, pues también ahí está, es una síntesis, es un capitulito así muy chico, que así como que nos dijeran, bueno, a ver, pues les damos chance de meterlo, ¿no? Así como, entonces, bueno, pues Sí, aprovechamos y sí, se hicieron unos mapas. Viene el registro de varios grupos, viene el registro eh, de las aves, de la herpetofauna, de los peces, o sea, sí se hizo de todos los grupos, de los mamíferos, obvios, ¿no? O sea, también el sí, doctor Arroyo ahí metió no, su... pues para que se den cuenta de que estudiar lo pequeñito también nos ayuda a ver la imagen en grande de todo lo que había ahí, la diversidad. Yo sigo asombrado de esto de los ajolotes que cuenta, pues en el Tlacuache Alberto, que hay huesitos de ajolote ya en la edad de hielo, ahí ya estaban esos ajolotitos en los diferentes lagos. Y te iba a preguntar, ¿han hecho estudios de salinidad para ver qué tan, o sea, a lo mejor un número que se pueda sacar de qué tan salino era? Te lo pregunto por la artemia salina que comen los flamencos. No Ujú. sé en qué rangos de salinidad vivan y se puede pensar que ese lago tenía esa grado de salinidad. Pues más bien nosotros hemos hecho al revés, o sea, de que a partir de lo que se sabe de la salinidad, o sea, consideras que pues, es lo que debió haber existido, porque digo, lo cierto es que no es que se mueran si no se comen esos bichos, o sea, y las algas, ¿no? Que también es con lo que se alimentan y tienen la coloración, pero sí es importante para ellos, o sea, por eso es Parte de su los dieta. filtros y todo eso, claro, entonces es parte de su estrategia alimentaria.
Entonces, bueno, pero los estudios que, o sea, es que los estudios que se han hecho son muy gruesos. Entonces, o Ujú. sea, abarcan, por ejemplo, los estudios que se han hecho en el Instituto de Geología, o sea, todo el equipo de Caballero y demás, que tienen han hecho mucha investigación al respecto, pues nos han permitido reconstruir, por ejemplo, tanto los fenómenos de vulcanismo, o sea, por lo menos de los últimos 25.000 años, o sea, 25, 30 Sí, mil años, esos trabajos nos han permitido conocer eso y también, por ejemplo, los cambios de salinidad, pero no tan detallado, o sea, porque ves las capas y bueno, entonces dices, ah, bueno, aquí hubo cambio el polen de las plantas, ¿no? Los estudios palinológicos, pues es lo que te permite ver, digamos, ciertos cambios, ¿no? Y por las vegetaciones, etcétera. Entonces, digamos, si han visto, en el caso del lago de Tlapacoya, por ejemplo, se ha visto que cambió de salino a agua dulce. Y el caso y bueno, ahora estamos viendo en el caso de Jaltocan, que es donde se hizo la excavación, que también pasó lo mismo, o sea, pasó de ser de agua dulce a un proceso de salinidad, que seguramente fue cuando los flamencos ya se encontraron ahí. Entonces, oh, imagina, por ejemplo, en el caso de Pie de Vaca, pues seguramente fue más o menos lo mismo, y en el caso de Jalisco, también eran lagos de tipo salino, ¿no? Entonces, pues eso es, entonces, pero te habla de que no fueron salinos todo el tiempo, sino que se fueron cambiando cambiaban. claro, y que seguramente esto tuvo que ver pues con la caída de cenizas volcánicas, en el caso de Texcoco es porque o por lo menos hasta donde yo entiendo, que a lo mejor un especialista habla y me mata, ¿no? No, pues, no, pero hasta donde yo entiendo es que se supone que hay cambios de altitud o de profundidad más bien, hay cambios de profundidad entre los distintos lagos y el de Texcoco es el que está más abajo. Entonces es el que recibe pues todos los minerales y por eso se va salinizando, ¿no? Claro. Y Mm, bueno, tasas de evaporación y supongo claro, que claro. si tienen afluente o no tienen afluente de toma de otra río, agua, arroyo, lo que sea, ¿no? Claro, pero además eso te habla de que, por ejemplo, seguramente hubo cambios, que eso es algo que tenemos que revisar. eh, bueno, son de las hipótesis que hay que ir explorando, que hay que seguir explorando, los cambios en la diversidad en el tiempo. O sea, que a lo mejor en el Pleistoceno temprano había una mayor diversidad porque eran aguas cristalinas y pues tenía, pues o sea, era un lugar pues, para justamente que bebieran todos los organismos, etcétera. Y cuando se va colmatando y se va haciendo más salino, pues entonces la diversidad Cambia. va disminuyendo y se va Y la cambiando. dinámica cambia, sí, pues sí, Claro, entonces totalmente. todo ese tipo de cosas, pues ahora por ejemplo, el caso del AIFA, el gol de flamenco, pues nos llevó a eso, ¿no? Que dijimos, bueno, ¿y aquí a qué hora se hizo Salino, ¿no? Entonces, que eso es ahora lo que hay que explorar con más detalle con los estudios de Wow, sedimento. qué interesante. Bueno, mira, te voy leyendo por acá los comentarios que nos ponen en Facebook. Está por acá Aldo Fomisaurus. Dice, hola, saludos desde la helada Tlaxcala. Uf, ya me ¿No? imaginas que estábamos hablando justo del frío y si Sí, aquí en sí, la sí, Ciudad de sí. México está haciendo frío, en Tlaxcala ya seguro ven pingüinos. Por aquí, Cisneros, Cisneros, Axel. Hola, saludos, Adri. Ahora vine el flamenco. Ay, saludos, Axel. Él es arqueólogo y le gusta esta parte de la paleontología. Y por acá, Eika Ahora han Dinotime. tenido un gusto renovado los arqueólogos por la paleontología. ¿Ah, sí? Sí, Conozco pocos varios de ellos, arqueólogos. digo, pues es que digo, son áreas que son cercanas, entonces digo, pues finalmente andamos en la tierra todos, ¿no? Entonces, Sí, si quieras o no. Y por acá, Eika Dinotime dice, ¿cómo me apunto al de joyas paleontológicas? Quiero ir sí o sí. Ah, pues mándanos un mensajito y te apartamos ahí tus lugares para la expedición a la cantera de Tlayúa. Y por acá está Felisa Aguilar Arellano. Dice, buenas tardes, saludos a Adriana y al doctor Corona. Ah, saludos, Feli, qué bueno que nos todos ves. feliz, gracias. Y por acá, más abajo está Víctor Ignacio Ayala Aguiñiga dice, saludos desde Pátzcuaro, Michoacán, excelente ponencia. Mira, hablando de lagos,
Dice, Ujú. gracias por compartir estas interesantes investigaciones. Ok. A la orden, con gusto. Y por acá, Eika Dinotime dice, ¿cuáles fueron las posibles razones del desplazo de las poblaciones de flamencos hacia el sur? Pues son varias, o sea, generalmente son pérdidas de hábitat. Entonces, como señalábamos ahorita que es la plática previa que tenemos con Adriana, pues los cambios de salinidad y de profundidad, pues seguramente fueron provocando que en este caso, pues es un ambiente muy particular el que tienen o sea, son marismas prácticamente, ¿no? Por ejemplo, eso se ve en el caso de Florida, el Caribe, no son lugares muy específicos, por ejemplo, en Yucatán, están en Yucatán, pero están en la Ría Lagartos, que es un lugar muy específico y además, o sea, con una Ujú, salinidad pues relativamente alta respecto a los otros lugares que rodean la península de Yucatán. Entonces, si tú vas perdiendo ese hábitat, pues eso provoca los desplazamientos, ¿no? Entonces, en el caso de los flamencos, pues, seguramente esto fue lo que pasó. Y la otra es, bueno, por ejemplo, me llama la atención el que sean tan vagabundos los flamencos, ¿no? Porque ujú. de hecho vuelven a aparecer ahora, no sé si ahí habría que ver con más detalles si seguramente hay fluctuaciones de salinidad en el lago de Texcoco, y entonces en determinados momentos pues ellos encuentran pues un lugar que pueden llegar como a medio colonizar y bueno, pues ya no ven condiciones y dicen, bueno, pues vámonos de aquí, ¿no? Entonces, ese tipo. Entonces, bueno, la vida es así, ¿no? Entonces es un poco como de estas experiencias de error y acierto y pues yo creo que las especies así es como van generando esos cambios de territorio, ¿no? Entonces se van adaptando y se van transformando y hoy han encontrado pues un medio mucho más habitable en el Caribe y en la península de Yucatán, ¿no? Ah, pero interesante, una onda biogeográfica interesante de cómo han evolucionado también, han cambiado sus hábitats y se han adaptado, porque estamos hablando de la edad de hielo también, o sea, imagínense, las condiciones eran pues totalmente, bueno, no totalmente, pero sí diferentes a las que tenemos. Pero incluso, por ejemplo, bueno, es que yo, por ejemplo, a mí generalmente no me gusta hablar, debo confesarte que no me gusta hablar de la edad del hielo, ¿no? O sea, porque realmente, o sea, porque eso te unifica un periodo que realmente también tiene muchos cambios A de, través, sí, de temperaturas y de clima. Entonces, eh, y por ejemplo, todos estos cambios se dieron en el Pleistoceno tardío. Entonces, te está hablando de que dentro de ese mismo periodo y que no necesariamente o sea, había un clima frío, o sea, no se sabe si están asociados a un clima frío, un clima templado, un clima cálido, sino que pues ahí es algo que hay que revisar. Todavía nos falta detallar todo ese tipo de cosas, pero lo que sí sabemos es que por lo menos los cambios climáticos registrados en lo que es el Pleistoceno tardío, estás hablando de 72 periodos de frío, más o menos, o sea, así de términos conservadores, ¿no? Entonces, por eso luego yo digo, no, pues a ver, espérense, porque digo, como película está bien, pero como concepto, o sea, creo que sí hay que verlo con una manera mucho más amplia, ¿no? oye, y también lo que veía es que está, bueno, con la foto donde se ve que está con el sedimento, está más o menos completito, ¿no? O sea, se ve así como la parte esférica del huevecito, así el El fundador. ejemplar ese fue uno de los ejemplares más completos, los otros están rotos, o sea, ese es el ejemplar más completo, por eso. ¿Cuántos encontraron? ¿O cuántos No, o podrían sea, ser? ese es el ejemplar completo, los demás son restos y no podemos cuantificar cuántos eran, o sea, pero como viste en el cartel, que es una reproducción de un nido de flamenco, pues se ve que, o sea, siempre estaban varios en los alrededores, ¿no? Ah, sí, esa imagen es La de nidada Luis Arturo. es de por lo menos cuatro o seis huevos, ¿no? Entonces además de toda la estrategia reproductiva que tienen, de cómo los Y van a. también otra cosa interesante, de que no nada más pasaban por aquí, o sea, aquí se reproducían. Sí, es la evidencia que tenemos es eso, o sea, entonces está el nido, bueno, eso debe haber sido un nido, entonces, ¿no? Qué interesante. Por acá dice Cisneros Axel, dice, estuvo muy interesante, igual se han encontrado en Chimalhuacán restos
hidrobiológicos del Pleistoceno por el antiguo lago que existió en Chimalhuacán. Sí, lo Por aquí, mencioné, está en el registro que mencioné, está ubicado en Flamenco Chimal. Mencioné Chimalhuacán, Tepexpan, Tocuila, son, en la Cuenca de México son los que existen, y entonces, bueno, más aparte los de Puebla y Jalisco, ¿no? bastantes, a mí se me hacen bastantes, ¿no? Por acá, Fauno Alberto, mira, excelente resumen de las aves y la integración de los flamencos con los demás. Saludos y abrazos a ambos. Ay, Alberto, saludos hasta California. Acá, Eika de No Time dice, My ¿se friend. sabe qué aves fueron más abundantes en el Pleistoceno? No, bueno, o sea, es que, Depende de dónde, ¿no? También. claro, es que ¿de qué hablas, en qué términos hablas de abundancia, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres? O sea, por ejemplo, más bien dentro de los ambientes naturales, por ejemplo, en la cuenca de México, al ser lagos, como mencioné, por ejemplo, tenemos 31 registros conocidos, así claramente identificados, de los cuales 22 son acuáticas. Entonces, pero es son las más abundantes, son las acuáticas, y entre ellas hay patos, hay pues, los flamencos, o sea, hay patos, hay varios tipos de patos, o sea, están los patos, del género Anas, pero además están los ambullidores, o sea, hay Wow. varios, varios tipos, pero entonces, digamos, dentro de los ambientes acuáticos, no, lo normal es que, pues, eso sea. Si te vas, por ejemplo, Tequisquiac es una zona que, por lo menos el registro que se levantó de las aves, que se conocen, eh, nos habla de que hay, por ejemplo, varias predadoras y rapaces, eh, predadoras en general, ¿no? Y bueno, entonces, estas predadoras generalmente te las vas a encontrar en bosques abiertos. Entonces, eso te habla de que pues ahí hay esa abundancia, pero es por el hábitat que tenían. Entonces, sí, por eso la abundancia tiene que ver pues realmente también con el hábitat, Y con está sesgado, ¿no? con la Porque ubicación pues ecológica, digamos, que tienen estos grupos, ¿no? Entonces, pero digamos que bajo esa idea, pues había de todo, la diversidad, la diversidad de aves, ¿no? O sea, era muy amplia, ¿no? Y podríamos decir que, bueno, pues por lo menos eran mucho más abundantes que las que existen ahora, ¿no? O sea, la desgracia que tenemos ahora es que, pues, ahí han sobrevivido algunas porque se han adecuado a los hábitats urbanos, entonces, bueno, pues por eso tienes un montón de primaveras, de zanates, ¿no? En fin, tú sabes que los gorriones, ¿no? Eh, que son los que predominan en las ciudades. las que lograron adaptarse a las Sí, sí, sí. ciudades enormes, ¿no? Ujú, ujú. Por acá dice Víctor Ignacio Ayala, dice, ojalá que algún día se realizara un trabajo sobre el legado paleontológico del lago de Pátzcuaro, Michoacán. Pues No sé sí, quién estudia sí, por sí, sí, allá. pues ahí yo creo que evidentemente sí hay que hacer el trabajo antes de que se acabe el pescado blanco y, Y el lo- y lago en los, sí. los ajolotes, ¿no? De Pascua. Sí, sí, con gusto. Aunque por acá dice Hugo Montoya, hola Adri, antes que nada mis felicitaciones a los dos por su trabajo. Oye, ¿me podrías ayudar a repetir dónde encuentro el estudio de las aves de esa localidad? De esta localidad de Xantocan, pues lo que nos puso ahorita, nos pusiste en la última diapositiva las de Tlacuache, ¿no? Las Sí, sí, sí. ediciones de Bueno, pues Tlacuache. vete a academia en punto edu, a mi sitio de Eduardo Corona, ahí está tanto la de Tlacuache, pero también está la de y en ResearchGate está la de Historical Biology, entonces ahí, Ah, ok, sí. Entonces, o sea, la publicación, tenemos la publicación científica, ¿no? También sí, la si de te Vera. metes al ResearchGate o a la academia.edu y buscas Eduardo Corona, ahí van a salir como los papers. Creo que algunos se pueden descargar, otros no, La pero mayoría, el 80% se puede escribir. Bueno, sí, prácticamente todo se puede escribir.
Sí, y si no, ahorita yo les pongo los de divulgación, si quieren leerse esos de Tlacuache, están en línea y son libres y los pueden descargar. Les pongo ahí ahorita el enlace. También están en academia y en Ah, Rusia. mira, sí, también, ahí si quieren, entonces a los de académicos y los de divulgación están todos por ahí. Y por acá dice Eika Dinotime, excelente ponencia, sin duda un área que necesita mucho más estudio y del que esperemos pronto se reciban nuevas noticias. Sí, hombre, ¿cuánta gente estudia aves fósiles actualmente, Eduardo? Pues muy poquitos, o sea, hubo hace como 3, 4 años terminó un chico de doctorado que estaba en el Instituto de Biología, era un chico de Jalisco, y él fue el que hizo la última revisión de los ejemplares que estaban allí en el Museo de Guadalajara, y, Órale. y ya, o sea, es así como que, O sea, chavos, hay un área aquí que está descuidada, no, pues ¿quién lo quiere mismo le pasa estudiar? a José Alberto con la herpetofauna, o sea, Microvertebrados, sí. no hay no hay gente que se clave, porque pues todo el mundo quiere hacerle acá al Indiana Jones con Con los grandotes. y así salir con la brocha y ahí que salga, y eso tampoco existe, ¿no? O sea, tampoco es así. Entonces, no, bueno, el Indiana Jones o el otro, los de Jurassic Park, ¿no? Así que con el radar ahí, nada, sale la osamenta y la sacas así, casi, casi, que no me le quites el polvito y ya está. No, pues no, eso no es cierto. No, Entonces, hombre, pues oigan, pues si les interesa estudiar aves fósiles, miren, aquí hay un experto y y pues hay mucho, ya vimos que hay muchas localidades que todavía les falta que sean yo estudiadas. creo que hay un problema, digo, ahí nada más para señalar, yo creo que hay un problema, por ejemplo, actualmente en los currícula de las licenciaturas de biología y ciencias ambientales y todo este tipo de cosas, es que están quitando las anatomías comparadas, Uy, si te porque contara yo. tiene rato, sí, claro, no, no, pues es que eso es así. Entonces el tema es que, por ejemplo, aquí requieres el estudio de la anatomía comparada, pues eso es Sí, básico para poder entender pues, todo este tipo de elementos, separar los grupos, o sea, y entonces, bueno, pues ese es un grave problema que tenemos porque sí, la gente puede decir, ah, no, sí, yo quiero ser paleontólogo, pero ya cuando le dices, bueno, pues es que, a ver, tienes que entrarle a tienes que anatomía separar comparada. esta pila de huesos, o sea, pero además, o sea, huesos con lupa, ¿no? Los tienes que separar porque, e identificar qué hueso es, y entonces ahí es donde comienza Sí, no, no es para cualquiera, pero sí, si a tienes caerse la exigencia, vocación, digo, entonces, digo, nada más lo señalo porque todo el mundo sí. piensa que es, incluso para los mamuts y para los camellos y todo, o sea, tiene su gracia el tema de la anatomía, entonces, eh, pero digamos la gente dice, ah, no, si está papa, pues se agarran un manual y creen que con eso ya pueden resolver el tema. No, pues, Entonces, hay unas cosas que se llaman colecciones de comparación, hay unas cosas que se llaman, en fin, o sea, y ahí es donde me parece que no sé por qué pues, les entró el pavor a las facultades y entonces comenzaron a quitar todas estas cosas de anatomía y como que las van relegando a la cuestión de veterinaria. Pero los veterinarios, bueno, estudian un grupo ciertas especies, no todas, sí, claro. de organismos y ahí es donde entonces comienza a crujir el tema, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que alguna vez oigan ahora las nuevas autoridades de la UNAM, por lo menos, este tipo de cosas. Uy, estamos en cambio de plan de estudios en la Facultad de Sí, Ciencias y si ya te sabía, sí, contara, no, es todo un sí, show, todo un show. Oye, y estaba pensando, yo tuve la oportunidad de entrar a la colección esta que tienen al lado del museo, en donde todavía hay mucho material que no se ha preparado. Y tú crees que todavía hay sedimento que se tenga que limpiar para ver más esta parte de los microvertebrados? ¿Se guardó sedimento que en donde pudiera potencialmente hay de haber todo, o algo? sea, porque hay de todo. Entonces, ahorita lo que está haciendo es como que justamente Felisa está dirigiendo los trabajos ahí, entonces ella están haciendo todo un equipo, Omar, José Alberto, o sea, hay varios que están trabajando ahorita ahí y justamente pues están haciendo, digamos, toda esta recapitulación, Ujú. porque sí se había hecho, pero o sea, hay que hacerla con más detalle y entonces
definir todo este tipo de elementos. Pero yo creo que, bueno, la investigación que hizo en campo eh, José Alberto Cruz pues, fue fue la clave de todo este proceso, porque fue lo o sea, si no hubiera entrado ese proyectito, todo el mundo Nos hubiera perdemos de salido, todo esto. claro, y todo el mundo hubiera decir, ah, no, pues saquen mamut, así como que todos, Sí, pero bueno, ya, justamente a partir de esto, así como que todo el mundo, eran los raros, ¿no? Eran así como que, sí. una vez que No, y entraban, además supongo que también la presión de que ya hay que construir y de apúrenle y corran y pues a todo pesar de este. eso, sí se pudo, digo, porque entraron y pudieron desarrollar su trabajo, digo, hubo las facilidades y pues la colaboración de Sedena, digo, finalmente a lo mejor los de Sedena igual nos veían raro, así como que decían, Así de, ¿y estos qué están buscando? sí, ¿qué les pasa, no? Y entonces los otros ahí sacando sus botecitos con tierra, ¿no? Y además los marcaban, ¿no? Y entonces porque pues, ya se habían acostumbrado a ver los huesotes, ¿no? Entonces, Sí, de repente como que ese no, tipo de cosas pues les llamaban la atención, ¿no? Pero pues, prestaron las escaleras, y, o sea, todo así, como que todo lo que se pudo lo facilitaron y bueno, pues por eso pudo hacer el trabajo, ¿no? genial. Qué bueno. Mira, si no, no tendríamos estos descubrimientos. Y por acá, mira, Exacto. Marisol Montellanos, Marisol, Ballesteros, dice, Eduardo y Adriana, muchos saludos. Eduardo, enhorabuena por la plática. Muy interesante saber más de aves fósiles. Por lo que entendí, los flamencos sí son indicadores ambientales, son muy piquis en donde viven. sí, sí, así es, sí, Marisol. Sí, 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 encontrarlos te da, sí, te da claves, ¿no? O sea, aguas pues casi cálidas, ¿no? O sea, un ambiente igual, el tipo de salinidad, menor diversidad, Sí, ¿no? hombre. No, y eso de que no nomás pasaban, o sea, aquí anidaban. Así yo me Exacto. quedé así cuando lo vi, dije, órale. O Bueno, y sea, la otra una es que cosa es que encuentres el huesito, pero otra que ya encuentres el La otra es que huevo. son dos grupos que existen, o sea, dos grupos de flamencos, que sería como el caso de Sudamérica, o sea, que Sí, tienes los flamencos grandes y los flamencos pequeños. Ahora, ¿qué especies son? coexistiendo. Pues no, pues eso sí, ahorita lo único que sabemos por el caso de Tepeji, de pie de vaca, es que son flamencos pequeños, o sea, que presumiblemente es el Stocky, no, a lo mejor al rato sale después otro trabajo en ese contexto, pero hasta ahorita eso es lo que yo alcancé a visualizar, ¿no? Entonces, No, pues increíble. Muchísimas gracias, Eduardo. Estuvo padrísima ahora sí que la presentación que nos armaste con todos estos descubrimientos de aves que uno pensaría, ay, de verdad se pueden fosilizar y vea nada más la sorpresa por acá que nos llevamos y sí, pues este fue una notición que dio la vuelta al mundo y pues cuando salió queríamos como traerlos, pero traíamos otras pláticas y luego así como que bueno, pues aterrizar todo en un conjunto de pláticas que nos fuera hablando de los descubrimientos estuvo genial y que cerráramos con este que es el broche de oro. Estuvo padrísimo, la verdad. Muchas gracias por venir. no, no, al contrario, muchísimas gracias, pues a la orden, cualquier tema que tenga que ver con esto de aves y cosas de estas, aquí andamos. Genial, muchísimas gracias, y Exploradores. Esperemos que les haya gustado este en vivo que tenemos para ustedes. Recuerde darle like a la página y el video lo subimos a nuestro canal de YouTube para que no se pierda justamente aquí en el Facebook y quede ahí una biblioteca. Ahí lo pueden ver si se lo perdieron o si llegaron tarde, lo que sea. Por allá también lo pueden ver en YouTube. Y en diciembre tenemos preparado un homenaje al maestro René Hernández Rivera, que es muy conocido por todos ustedes, y queremos hacerle un homenaje en vida, porque me escribieron, ¿qué le pasó? No, no le pasó nada, pero le queremos hacer un homenaje en vida. O sea, Sí, todo el la mundo, está costumbre bien, de que le haces el homenaje ya cuando está en sí, agonía, ¿no? no, No, sí, tranquilos, está afortunadamente goza de bien. cabal salud, entonces. Está bien, solo que le queremos hacer un homenaje en vida y pues decidimos hacerlo a final de año para cerrar nuestras pláticas con ese homenaje que le vamos a hacer a René Hernández. Está programado para el 13 de diciembre, así que no se lo pierdan. Y si ustedes La primera son, posada, la primera paleoposada. empezamos la primera paleoposada con René, entonces si ustedes tienen alguna anécdota con René, los estamos invitando a que nos manden un video corto en donde lo podamos transmitir ese día. Si tienen alguna anécdota, alguna vivencia, algo que nos quieran contar sobre René, cómo ha influenciado en su vida particular o en su carrera, lo que sea, pueden mandarlo por acá por GeoExplora a nuestro correo.
y pues aquí vamos a transmitir ese homenaje que le vamos a hacer a René Hernández. Pues muchas gracias Eduardo por conectarte. No, gracias a ustedes, gracias a todos los que nos vieron, a Marisol, a Felisa, todos. Sus Muchas preguntas y gracias comentarios y siempre valen la pena. Bueno, pues un abrazo, feliz año a los que ya no vean y pues mucho éxito para el 24. Por aquí seguimos. sí, muchas gracias exploradores y nos vemos el próximo 13 de diciembre.